Bueno, Caro, si estás por ahí, creo que ya puede ser momento de empezar a arrancar. Sí, sí, ya estoy. Perfecto, Para que estoy con las dos, termino de apagar. está muy bien. No sé si se escucha el eco. Están Marinés, Romina y Claudia. Ahí la veo a Claudia. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están después de tanto tiempo? Nos volvemos a encontrar. Queremos seguir ahora con las nuevas metodologías en esta segunda parte del año para poder avanzar también en la propuesta de nuevas metodologías, de nuevas estrategias. Y bueno, esta vez le hemos pedido al Colegio de FASTA Catamarca. Recuerdan que cuando empezábamos a ver el tema de la innovación, de las nuevas metodologías, decíamos que empezábamos por aprendizaje invertido porque lo veíamos como la propuesta que mejor se nos presentaba en esta etapa que estábamos viviendo de la presencialidad, la no presencialidad y demás. Avanzamos un poco con eso, avanzamos en, en conocer en profundidad. La verdad que hicimos muchos colegios empezaron con esa experiencia, algunos colegios también empezaron a capacitarse un poquito más, de forma ya más personalizada, y bueno, y también surgía en ese momento el tema de ABP. Incluso hay colegios que presentaron como nueva metodología ABPs que ya venían trabajando, o nos pedían empezar con ABP y poder conocer un poquito de qué se trataba todo eso. En ese momento se decidió que el Colegio de FASTA Catamarca empiece una capacitación profunda con Integralis sobre ABP. Es decir, no simplemente leer un libro o participar en algún webinar, sino meterse y que la gente de Integralis, que quienes han conocido o han podido participar de alguno de ellos, saben que están muy capacitados y que hacen acompañamiento, seguimiento, incluso ayudan en la parte de evaluación y demás. Bueno, el secundario del Colegio de Catamarca ha iniciado todo eso el 9 de agosto, o sea, no, tampoco tienen tanto tiempo, pero sí tienen un lindo trabajo realizado. Incluso les ha tocado en el medio de todo esto la gracia de la beatificación de Fray Mamerto Esquiú, donde han podido poner un poquito ya de sus conocimientos, han podido sacar también de lo que venían trabajando, cómo proyectarse así. Y bueno, en esta parte de nuevas metodologías queríamos avanzar en esto, en presentarles ABP, pero desde los docentes trabajando. Conocer un poco el ABC de qué se trata, qué es esto de ABP, para no confundirnos, lo mismo que hacíamos con aprendizaje invertido, ¿se acuerdan? Muchas veces decíamos que sí trabajábamos, que sí hacíamos aprendizaje invertido, y cuando veíamos en profundidad qué era lo que se estaba trabajando, en realidad no respondía tanto a un aprendizaje invertido. Tenía ciertas características, pero no completas. Bueno, aquí pasa lo mismo, queremos ver realmente de qué hablamos cuando hablamos de ABP. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué cosas no responden a ABP? ¿Y qué cosas estamos bastante cerca y podemos animarnos y poder largarnos como institución en esto de ABP? Por eso también no solamente han sido dos profesoras las que están haciendo esto, sino que las acompaña su rectora. Marines Nieva tiene su parte incluso de capacitación con la gente de Integralis, porque es un proyecto institucional. Hay que tener esa mirada institucional para poder avanzar, para poder animar incluso a los docentes, y los docentes poder confiar y poder seguir en esto de esta metodología, ¿sí? Estas dos metodologías, tanto aprendizaje como ABP, lo que están buscando en el fondo es lo que decíamos desde el año pasado, el protagonismo de los alumnos. Buscamos que nuestros alumnos sean protagonistas de ese aprendizaje, que tengan un verdadero aprendizaje significativo, para que puedan hacer propio, para que puedan asumir todo esto que nosotros queremos enseñarles. Si perdemos de vista el protagonismo del alumno, todas estas nuevas metodologías no tienen sentido. Estamos buscando eso, estamos buscando animarnos nosotros como docentes, animarnos como directivos a tener esta mirada amplia, a poder entrar en todas estas nuevas metodologías que se nos están proponiendo, y que de hecho el año pasado todos nos hemos dado cuenta, todos hicimos una autoevaluación docente, una autoevaluación directivo, y hemos visto qué cosas había que mejorar. Esta es una de las cosas que más dijimos que teníamos que avanzar. Así que bueno, es hermoso el trabajo que han preparado las chicas de FASTA Catamarca, desde ya les adelanto.
han pensado incluso como docentes, han pensado como directivos, han pensado como alumnos para poder proponerles todo esto y que puedan ver realmente qué es lo que necesitarían y cómo meterse de lleno en esto, que da muchísimos frutos, que de hecho ellas ya les van a contar, no me quiero adelantar, les van a contar todo lo que vienen viviendo y todo lo que ya están viendo que puede llegar a surgir con esta nueva metodología, ¿sí? Así que bueno, sin dar más vueltas para que podamos aprovechar todo esto, a ver, Marinés, vos empiezas la presentación. Marinés es la Sí, rectora del sí, acá Colegio estoy. FASTA. ¿Cómo están? ¿Cómo Buenas estás? tardes. Qué bueno Buenas verlos. Bueno, en primer lugar es para nosotros todo un honor poder compartir esta experiencia con ustedes. Ha sido todo un desafío realmente sentarnos, pensarlo, prepararlo, porque como decía Carolina, en esta capacitación somos muy nuevos también, entonces lo vamos a hacer paralelamente con ustedes. Así que las dos profesoras que me acompañan son la profesora Claudia Reartes, que no la veo acá en la pantalla, pero por ahí debe estar. Ella es profesora de biología, y la profesora Romina Madriaga, que es profesora de lengua. Están tanto en el ciclo básico y Claudia en el ciclo orientado. Bueno, lo que vamos a presentar nosotros es una partecita del marco teórico de ABP, no es mucho, no es difícil, se hace haciendo, así que eso es lo que queremos compartir principalmente con ustedes, las experiencias que tenemos hasta este momento, tanto de capacitación como de puesta en marcha de este tipo de proyectos. Bueno, pasamos a la presentación. No sé, Chelo, si la hago yo o la haces vos. No, no, directamente ustedes, así ustedes van manejando mejor. Ya Perfecto, están puestos perfecto. los cojosos, ya podrían. A ver. Se ve perfecto, ¿Se Marinés. ve bien ahí? Sí. Bueno. Bueno, lo que vamos a hacer nosotros es invitarlos a hacer un viaje. No se preocupen, no va a ser a la luna, no va a ser un viaje espacial, sino con un destino mucho más cercanos, pero un viaje, en fin, y que queremos que nos acompañe. Eh, el recorrido que nosotros vamos a hacer es lo que presentamos acá. En primer lugar, les vamos a contar un poquito quiénes somos, qué es una ABP, los elementos esenciales que tiene, eh, el manejo de los contenidos, la interdisciplinariedad, las etapas, y por último vamos a contar nuestra experiencia, para que se entienda un poco también la experiencia de dónde nace esto que estamos, este trabajo con ABP que estamos haciendo. Tenemos que contarles un poco quiénes somos, así que se lo dejamos para un videíto. Muchos nos conocen como el Colegio Monstruo, esos son los términos que utilizaban de FASTA Catamarca por el tamaño del colegio, la cantidad de alumnos, así que ahí les presentamos un poquito de quiénes somos. ¿Me avisan si por ahí no se escucha bien o algo? No se escucha el sonido. Hace una cosa, Marínez, deja de compartir, volvé a compartir, y cuando te pregunta qué querés compartir, abajo hay dos casillas que te dice optimizar el sonido y usar el sonido de la computadora, marcarlas a las dos y compartir. Perdón, no te escuché. ¿No Ah, salía el perdón. sonido? No, no sale el sonido. Deja de compartir la pantalla, Ajá. vas a volver a compartir pantalla, y cuando te pregunte qué pestaña querés compartir, abajo tenés dos casillas de verificación que te dicen optimizar sonido y usar el sonido de la computadora, activarlo los dos, y ahí selecciona la Bien. ventana que querés compartir. Gracias, Chelo. Ahí está.
Bueno, así nos presentábamos. La idea es empezar ahora de lleno a ver qué significa esto de trabajar con ABP. Entonces nos gustaría que ustedes nos digan para este viaje cómo están preparados, qué han preparado en su equipaje, qué van a llevar. Entonces nos gustaría que nos compartan qué les sugiere a ustedes trabajar con ABP. Tenemos ahí para que participen en un Menti y puedan escribir ahí lo que a ustedes les sugiere. A ver, deja de compartir, Marinés, Sí. así yo puedo, Sí. les pongo en el chat para que puedan ir entrando. Ahí vayan entrando. Epa, trabajo en equipo, desafío. ¿Van viendo? Sí, sí, se ve perfecto. Sí. Muy bien. Creatividad va ganando. Mira. Trabajo en equipo, interdisciplinariedad, proyectos, trabajo colaborativo, muy bien. Bueno, interdisciplinariedad aparece en distintos, porque aparece como proyecto, como trabajo interdisciplinario, o sea, Sí. con distintas palabras, pero... Exacto. Trabajo en equipo es el que va ganando. Muy bien. Protagonismo del alumno, muy bien. Coordinación. Compartir, colaboración. Integración de saberes, muy bien. Bueno, trabajo en equipo creo que se lleva la posta. Equipo también, que aparece solito. Cambio. Intercambio, práctica, herramientas. Bueno. Desafío. Desafío, coordinación. Coordinación aparece de distintas palabras. Sí. Acercar a la realidad. Centrado en el alumno también aparece por ahí. Muy bien, creo que estamos. Muy bien, perfecto. Perfecto, perfecto. Claudia, ¿Sí? ¿Qué opinas? ¿Estamos más o menos preparadas esa valija o no para hacer este viaje? Me parece que sí, hay muchas de las cosas que por ahí nosotros pensamos cuando hablamos de ABP, decir que realmente primero es necesario decir esto de qué no es el ABP para poder entender en qué vamos a trabajar. Marines, ¿puedes compartir? Sí. Ahí se ve, ¿no? Sí. Bueno, buenas tardes a todos, mi nombre es Claudia Rearte, soy profe de biología y también enseño proyectos de investigación en contexto. Entonces, cuando me proponen este desafío de ABP, yo dije, bueno, sí es lo que yo enseño, es proyectos de investigación. Y no, ABP no es un proyecto, no es algo nuevo, no es el postre de todo esto, sino que es el plato principal de enseñar, es disfrutar del proceso de enseñar mediante proyectos. No improvisamos para nada contenidos, por lo tanto, es poco el desafío de elegir el tema, y no es un todo o nada, es decir, bueno, dejo de enseñar lo que hacía, o sea, los temas que tenía, dejo mis estrategias. En realidad el ABP incluye todo eso. Es trabajo y esfuerzo versus interés y gozo, no podemos hacer las dos cosas, y el ABP en realidad es el fin en sí mismo. Entonces, la siguiente, podemos decir que el ABP no es una herramienta nueva, la han usado desde hace muchísimos años con distintos nombres, métodos de proyecto, estudios de casos. Siempre fue utilizado
pero fueron como que cambiándose la forma de nombrar a este ABP. Entonces ahora podemos decir que estamos en condiciones de decir qué es realmente un ABP, y en base a lo que dijeron en el Mentis, podemos decir entonces que el ABP es esto de una experiencia de aprendizaje. En realidad es una herramienta muy poderosa con la cual podemos hacer que nuestros alumnos no solo aprendan contenido, sino que exploren, conozcan el mundo real. En esta estrategia de ABP nosotros nos centramos y vamos a utilizar mucho la palabra experimentar o explorar o experimento. Como profe de biología, obviamente la experimentación y los sentidos es como que siempre tratamos de que lo vean, de que lo huelan, de que lo toquen, de todo que sea mediante los sentidos, todo lo que era la experimentación. Pero con esto del ABP se plantean cuestiones como, por ejemplo, ¿qué imagen le pondríamos a palabras como la felicidad, la alegría? ¿Cómo le enseñamos a nuestros alumnos, en base a todos nuestros contenidos, a transitar sobre estas experiencias? Nosotros hemos tomado un momento de una película muy conocida, en donde una niña muy conflictuada con su existencia, le pregunta a su tío cómo había sido la experiencia, o cómo habían sentido ellos la felicidad de que ella nazca. Entonces, desde su nacimiento. Entonces, en vez de explicarle qué era la felicidad, que es cuando un niño viene a la casa, él no le explicó prácticamente nada, simplemente la llevó a un lugar y vivieron esto. Bien, es una bellísima película, es una escena súper importante, y cómo decir ahora que vamos a olvidar qué es realmente la felicidad, o qué se siente ser felices. Si nosotros hacemos que nuestros alumnos experimenten y transiten distintos contenidos que nosotros queremos, distintas experiencias, que ellos exploren este mundo en base de que ellos puedan vivir estas experiencias, realmente hacemos que el aprendizaje sea significativo. El ABP es, como les decía recién, una estrategia, y como estrategia tiene dos componentes muy importantes. El aprendizaje significativo, el cual sus 5 componentes más importantes son esto de que el alumno tenga autonomía en sus conocimientos, pueda establecer conexiones con los contenidos previos, le surja la curiosidad por lo que les estamos diciendo, y pueda reflexionar a través de ese contenido. Y lo que une o lo que activa todo esto es que el aprendizaje sea activo. Nosotros damos aprendizajes que son estáticos, aprendizajes que por ahí no tienen lógica con la realidad que viven nuestros alumnos. Es muy difícil hacer que el aprendizaje sea significativo. Es por eso que el ABP tiene estas dos finalidades: lograr aprendizaje significativo y el desarrollo de capacidades. Y como capacidades podemos decir que es aquello que nuestros alumnos pueden hacer, pueden decir o pueden resolver. Las capacidades que podemos abordar desde una ABP son muchas. Entre las más importantes, o las que no deben faltar, son esto de la comunicación, la cooperación o el trabajo en equipo, el hecho de desarrollar pensamientos críticos y creativos sobre cualquier tema de ABP que se desarrolle, el autoconocimiento, y que ellos se conozcan como personas y que vean que los contenidos que les damos son parte de su realidad y de su lógica, y entender también que nuestros alumnos tienen distintas capacidades emocionales que las pueden regular de distintas formas. Cuando hablamos de aprendizaje significativo, decimos esto de que al relacionarlo con el autoconocimiento, con la lógica que ellos viven y con las limitaciones emocionales que tienen, y si así empezamos a entender la diferencia de los alumnos, que son, en una ABP un mismo contenido puede llegarles de diferentes formas y ser realmente entendido desde un aprendizaje significativo. Bien, entre los elementos que no deben faltar en un ABP, encontramos por ahí a Romy. Romy, ¿estás por ahí? Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, sí, se te menos escucha. mal. Hola, buenas tardes, mi nombre es Romina, soy profesora de lengua y literatura. Bueno, hay elementos esenciales que son necesarios
para que todo ABP sea auténtico. Y auténtico me refiero a que el alumno logre conectar sus preocupaciones, todas las dudas, las preguntas con lo que lo rodea, ¿sí? Experimentar. Entonces, en primer lugar, obviamente lo tenemos al alumno y lo vamos a tener siempre en el centro. Un alumno activo, un alumno protagonista. Lo que debemos proponernos como docentes es ponerlo siempre en cada clase al alumno activo, protagonista, ¿sí? Y poner a cada alumno particular en el centro, ¿sí? Tratando a cada uno como diferente, no como todos iguales. Luego otro de los elementos esenciales es el docente, pero el docente como guía, ¿sí? Acompañando al alumno, acompañándolo a que logre ese desafío, a que estudie el terreno, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta yo como docente que mis clases lo motivan o mis clases le interesan? Porque le miro los ojos. Si yo observo que a mis alumnos les brillan los ojitos, entonces sé que algo les interesa, que he podido llegar a ellos. Si veo que sus ojos no brillan, entonces me debo hacer una pregunta, y que es la siguiente: ¿quién estoy siendo como docente? ¿Y qué no estoy haciendo para que los ojos de mis alumnos no brillen? ¿Sí? Me replanteo eso. Otro de los elementos es la indagación. La indagación, salir a la realidad, a tratar de comprenderla, a tratar de entender lo que afuera sucede. La indagación es un sinónimo de investigar, es estar comprometido, ¿sí? Hacernos siempre preguntas. Vieron que cuando los niños tienen 2 años empiezan a preguntar sobre todo lo que los rodea. ¿Por qué sale el sol? ¿Por qué está la luna? ¿Por qué florecen algunas plantas en primavera? Nos hacen un montón de preguntas. Cuando vieron en la etapa del jardín, hay preguntas, pero no son tan constantes. En la primaria, ya una de vez en cuando, algunos alumnos, otros no. En cambio, en la secundaria, no sé si les pasa a ustedes, que los alumnos no preguntan directamente. Entonces hay que motivar a eso, que vuelvan a preguntar, porque ellos preguntan sobre lo que les interesa. ¿Vamos hasta ahí? ¿Me escuchan? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Otro de los elementos que tenemos ahí es la integración del saber. Lograr una integración del saber, pero no que cada disciplina se presente como algo estancado, como algo aislado, sino que logren integrarse, pero cada uno desde su esencia, desde lo particular de esa materia, de esa disciplina, de esa área del conocimiento. Después tenemos el desarrollo de las capacidades. El mundo actual se nos presenta como incierto, fluye, a la misma vez como tormentoso y como apasionante, y en ese mundo están nuestros alumnos, y tienen que vivir en ese mundo. Entonces, ¿qué mejor? ¿Y qué es lo que necesitan ellos? El desarrollo de capacidad, ¿sí? Saber hacer, una habilidad. Y por último, la evaluación formativa y constante. Y acá hay que repensar el espacio y el tiempo como algo flexible y como que esté al servicio de los alumnos y de los aprendizajes. Han notado que por ahí estamos en lo mejor de la clase y tocó el timbre y chao, se terminó la clase. No importa si terminamos ese tema, no importa nada, tocó el timbre, es como nos marca el timbre, ¿no? Los momentos. Estamos muy acostumbrados a eso y hay que repensarlo y hay que poner el espacio, hay repensar el espacio y el tiempo como algo flexible. Otra cosa, los espacios influyen mucho en los estados en los estados de ánimo de las personas. Entonces no es lo mismo dar una clase en un lugar chico, oscuro, o en una
en un lugar con mucha luz, amplio, con colores. Sí. Bien, tomando un poco esto que decía Romy acerca del componente sobre la integración de los saberes, a ver, nos planteamos el hecho de decir, bueno, ¿qué enseñamos? ¿Qué damos? ¿Cómo cada escuela toma al contenido de sus currículos como estos cubos, como la imagen que tenemos acá, que como pueden ver en esa imagen, los cubos tocan sus aristas, ¿sí? Es decir, tenemos temas quizás en común, quizás que se pueden hablar en un lugar o en una materia o en otra, pero no trabajan en conjunto, o como cubos superpuestos, muchas veces superponemos temas con otras materias, con otros espacios curriculares, pero no trabajamos en conjunto. Tenemos muchas materias que enseñamos a veces lo mismo, como el mismo contenido fragmentado como una parte de un todo, que si lo vemos de lejos recién nos damos cuenta que son pequeños fragmentos del mismo contenido. O al revés, enseñamos lo mismo, pero tan diferente y en espacios distintos, espacios de tiempo diferentes, que el contenido se dispersa. Entonces, en esto de ABP, lo que se propone es la interdisciplinariedad, como estas fibras que podemos observar acá en estas telas. Si se fijan, cada fibra trabaja en conjunto con la que está al lado, entre ellas forman diferentes colores, diferentes texturas, diferentes imágenes, pero ninguna pierde la esencia de sí mismo. Y eso es a lo que apuntamos con el ABP. No es que todas las materias vamos a trabajar juntas, todos los espacios curriculares juntos en el mismo tema, de la misma forma de evaluar, no. Acá la idea es esto de que todos vamos a trabajar el mismo tema, pero desde nuestros aspectos, desde la esencia de cada materia, y cada espacio curricular no va a perder su esencia. Es decir, la profe de lengua va a trabajar el mismo tema que yo, que soy de biología, pero cada una desde la esencia de la materia y desde la forma diferente que son las materias. Es decir, podemos unir muchísimas materias, la cantidad de espacios curriculares que el tema nos dé. Sin embargo, cada tema o cada espacio curricular sigue teniendo su esencia. Entonces, al hablar de la interdisciplinariedad decimos, bueno, pero ¿qué contenido, qué hacemos en el ABP? Hemos planteado nosotras, es decir, bueno, ¿qué de lo que tengo que dar tomo en el ABP? ¿Qué le proporciona el ABP a mis alumnos? Y fíjense en estas dos imágenes que les proponemos acá. En una tenemos a una nena que está sentada en su habitación con sus libros, en donde los contenidos que va adquiriendo va formando su mundo, en donde le va encontrando sentido a cada una de las piezas del rompecabezas que va aprendiendo, y va completando ese mundo de conocimientos en el que ella está. Y fíjense en el costado tenemos otro alumno en donde está invadido, agredido, bombardeado de conocimientos, de contenido, y solamente está paradito ahí esperando que le den las respuestas. En la primera imagen entonces podemos ver y decir cómo es la pedagogía de la pregunta, cuando nuestros alumnos se preguntan, cuando a ellos se les plantea el contenido y empiezan a encontrarle lógica y sentido, cuando el aprendizaje es realmente significativo. Y al costado este otro alumno que está parado, bombardeado por respuestas de situaciones que quizás no comprende la problemática, que no le encuentra sentido. ¿Cuál de las dos imágenes piensan ustedes que el contenido es significativo en el aprendizaje? ¿Cuál de estos dos niños son nuestros alumnos? ¿Al que le bombardeamos de respuestas o quien se plantea preguntas? Nosotros apuntamos con los ABP y debemos apuntar con el ABP a esa primera imagen. Y a decir, bueno, ¿qué contenidos vamos a usar? Acá en esta imagen tenemos una gran paleta de colores en donde son contenidos que se utilizaron en ABP en distintos niveles, en primaria, en secundaria. Son todos contenidos posibles y hasta los mismos temas se utilizaron en primaria y en secundaria. Desde el mundo, mi mundo, el universo, la huerta, el futuro, el arte, la comunicación, la salud, el juego, la identidad.
son todos temas posibles. Porque una de las preguntas que nosotros nos hacíamos es decir, bueno, ¿qué tema utilizo en el ABP? ¿Cómo lo encaramos? Y lo más importante es que los alumnos se planteen esa pregunta, pero sin dejar de salir de nuestros contenidos curriculares. Acá el currículo y nuestros programas van de la mano y siempre los tenemos que tener ahí cerca. Entonces, todos los temas son posibles en ABP. El límite está en quiénes son los alumnos, en cómo vamos a hacer ese aprendizaje y que sea significativo. Para comenzar a armar un ABP tenemos estas tres etapas. El camino del ABP es un camino que no es para nada ir a la luna, ¿sí? Sino simplemente son estas herramientas y lo cotidiano que tenemos. Sentarnos a planificar, implementarlo y hacer una reflexión. También lo que charlábamos con las chicas, decir, bueno, dejar esto presente que no es para nada difícil, que no es nada del otro mundo, planificar. Somos docentes, planificamos desde el día que nos recibimos, creo que hasta el día cuando nos vamos a jubilar, siempre estamos planificando, implementando lo que hacemos, y a fin de año siempre hacemos una reflexión. Bueno, el ABP es eso, es lo que nosotros hacemos todos los días, es una herramienta que todos usamos, pero ahora si le ponemos una lógica y un sentido y estos componentes, se van a dar cuenta de que el ABP es súper posible. Las tres partes, las tres etapas del ABP es la planificación, la implementación y la reflexión. Bueno, hasta ahí, digamos, el marco teórico en un pantallazo de lo que significa el ABP, de los pasos, de lo que tenemos que tener en cuenta. Hay una guía que es muy útil, que después se la vamos a compartir nosotros con estos pasos, y van a ver que es muy fácil planificar, porque teniendo en cuenta todos esos detalles, la planificación sale fácilmente. Es todo un proceso, obviamente, entonces podemos parar, volver hacia atrás, revisar, reflexionar en lo que hemos hecho, qué estará mal, qué estará bien, continuar, van apareciendo nuevas cosas, porque esto de la indagación hace que nos estemos preguntando constantemente cosas, entonces a los alumnos también les pueden ir surgiendo nuevas inquietudes, y eso hará que este ABP también cambie, es muy flexible, ¿sí? Ahora, eso, digamos así, en cuanto al marco teórico, como les decía, es simple, no es nada del otro mundo, no es viajar a la luna, no, es bastante sencillo. Y lo que queremos compartir ahora es la experiencia en este corto tiempo que tenemos, que principalmente nos ha servido, bueno, después van a tener la oportunidad de escuchar algunos testimonios, pero esto de pensar si nosotros lo hacíamos o no lo hacíamos, y muchas de estas cosas las encontramos quizás un poco desordenado, quizás no sabíamos que se llamaba de esa forma, entonces hay mucho de lo que hacemos, esto de que no es todo o nada, no, o sea, usamos lo que tenemos y de ahí hacemos los arreglos que tengamos que hacer, pensarlo mejor, y va a salir un ABP seguramente. Lo que nosotros le vamos a contar como experiencia de ABP ha surgido en un contexto de fiesta de nuestro colegio, de nuestra provincia, principalmente porque ya dentro de la planificación institucional estaba pensado una semana dedicada al beato Mamerto Esquiú. Esta semana estaba pensada dentro de, digamos, también de un contexto de muchos modelos de santidad, porque también en el colegio tuvimos la gracia de tener a Carlo Acuti entre nosotros, muchos de los colegios ustedes también ya lo han podido compartir, entonces entre el año de San José, la experiencia de Carlo Acuti, el gozo por la beatificación de Mamerto Esquiú, digamos, se daba como para trabajar estos temas con los alumnos también de una forma importante. Entonces,
acá no tuvimos que ponernos a pensar mucho en qué contenido íbamos a trabajar, porque ya estaba pensado desde comienzo de año trabajar Fray Mamerto Esquiú. Entonces la posibilidad de ponerlo dentro de este aprendizaje basado en proyectos. Para que ustedes puedan conocer un poquito de por qué es importante y por qué era un tema que sí nos interesaba trabajarlo con los chicos, vamos a compartir un video donde les pediría que presten atención, por si no lo conocen mucho a Mamerto Esquiú, presten atención a la letra. En realidad es simplemente la primera estrofa y el estribillo de la canción de la beatificación. Ahí cuenta sobre Mamerto Esquiú, y muchas de las imágenes que se ven en el video han servido para el trabajo de los chicos. Ellos han trabajado sobre esas imágenes, donde está la casa de Fray Mamerto Esquiú, el lugar donde vivió, son parte del contenido que los alumnos han trabajado. Ahí se lo presentamos. En Piedra Blanca, provincia de Catamarca, naciste, Mamerto de la Ascensión. Hoy celebramos tu beatificación. Desde niño pequeño fue grande tu corazón y te animaste a seguir los pasos del Señor. Con la mirada en el cielo y los pies en el camino, imprimiste las huellas de un santo peregrino. Con la mirada en el cielo y los pies en el camino, imprimiste las huellas de un santo peregrino. Bueno, les vamos a contar de este viaje cercano que hicimos nosotros con esta implementación de ABP. Queríamos mostrarlo gráficamente en un croquis, en una representación, marcando como inicio nuestro colegio, y poníamos como al final del camino la casa natal de Fray Mamerto Esquiú. Esto queda a 14 kilómetros, para nosotros es muy, pero muy, muy cerquita. Entonces, en este camino nos fuimos preparando, podíamos quizás hacer algo más sencillo, pero quisimos hacerlo desde ABP, así que fuimos pensando en las distintas etapas de planificación, implementación y cierre para llevarlo a cabo. En este contexto se nos presentaba dos caminos. Uno recto, en donde lo único que importaba era el destino, en donde no había muchas paradas, no había muchos colores en los paisajes, no cambiaban mucho. Y por otro lado teníamos uno largo, mucho más largo, que podíamos subir montañas, que podíamos atravesar ríos, que podíamos parar, que podíamos experimentar y que podíamos guiar a nuestros alumnos. Que si ellos no se sentían seguros para continuar este recorrido, entonces podían pararse, retroceder, replantearse el tema, replantearse lo que querían buscar, lo que querían comprender, qué aspecto de la realidad querían comprender, y seguir de nuevo. Este camino en el que no tan solo importaba el punto el destino, sino que importaba más que todo el recorrido. Y tomaba otro valor, por ejemplo, los errores que nos enseñaban, ¿sí? Y en donde el alumno era el centro, y donde él iba construyendo el aprendizaje a partir de todo lo que le interesaba del mundo que lo rodeaba. ¿Qué camino creen que elegimos? Primero, ¿qué camino elegirían ustedes?
el camino sinuoso, el camino con más paisajes, el camino con más paradas, o el recto. Solo me importa llegar y listo, a destino. ¿Cuál elegiría? Ahí están como mis alumnos que no contestan. ¿Cuál elegirían? El más entretenido. El largo, Sí, de paisaje. el que tiene muchos paisajes. Entonces, por supuesto, ese elegimos nosotros, por supuesto. Y obviamente que tuvimos que empezar a planificar. La primera etapa de este viaje es planificar. ¿Ustedes planifican los viajes? Si no, no sabemos cuándo llegamos, no sabemos a dónde vamos, nada. Entonces tuvimos que planificar. Y para planificar, lo primero que nos tuvimos que replantear fue el tema. ¿Qué tema? Y en el contexto que estábamos, el tema era, ¿cuál tema era? ¿Cuál creen que era el tema? La identificación de Fray Mamerto Esquiú. Por supuesto, era Fray Mamerto Esquiú, ese era el tema. Entonces nos sumergimos en ese tema, conocimos más como docentes. Luego le dimos mucha importancia a esto de la indagación, a hacernos preguntas, a que los alumnos se hagan preguntas, ¿sí? Qué les interesaba. Y como pregunta impulsora salió la que están viendo en pantalla, ¿quién es Fray Mamerto Esquiú? Obviamente surgieron otras preguntas, ¿qué es ser beato? ¿Qué es ser una beatificación? ¿Por qué es importante este evento? ¿Por qué es importante en Catamarca? ¿Por qué nuestra comunidad es importante? ¿Sí? Muchas preguntas que los alumnos fueron resolviendo. Luego se nos presentó, podemos volver a la imagen de la planificación. ¿Ven el camino que no es recto? Entonces tenemos el tema, la indagación, y luego pensamos en el producto final. El producto final es ese, digamos que es el moño del regalo, pero no es tan importante como el recorrido, pero sí es importante porque los alumnos van a mostrar a través de ese producto final lo que comprendieron, qué aspectos comprendieron de la realidad, el aprendizaje significativo, las capacidades o habilidades, ¿sí? Ahí tenemos el producto final, que decidimos hacer una radio escolar. Este proyecto se llevó a cabo con los alumnos de cuarto año, cuarto A, B, C, D, E, con todos los alumnos. Y después tuvimos que pensar con quién íbamos a hacer ese viaje. ¿Con quién nosotros como profesores de lengua, con qué otros profesores, con qué otros docentes, quienes nos iban a acompañar para guiar a sus alumnos? ¿Sí? Tuvimos que ver, invitamos a la profe de teatro, a los profes de comunicación social, a los profes de historia, y entonces entre todos nos juntamos y vimos los contenidos curriculares, y nos pusimos a preparar las actividades, ¿sí? Pero no cualquier actividad, no una guía de preguntas y respuestas y ya está, terminó el proyecto. No, esta actividad tenía que ser como una provocación en el alumno, tenía que motivarlo para que salga ese encuentro con la realidad, ¿sí? Entonces fuimos pensando varias actividades, pero cada materia desde lo particular. No es que en teatro se van a poner a hacer un cuento o en comunicación social, sino que en comunicación social trabajaban con la radio, los medios de comunicación, visitas a radios que estaban cerca, escrituras de un guión radial. En lengua estábamos trabajando la oralidad, la narración, entonces les explicamos lo que era un podcast, se pusieron a investigar, escucharon podcast, hicieron un podcast sobre Fray Mamerto Esquiú para pasar en ese producto final que era la radio. Luego en teatro estaban con radio teatro, entonces gracias a la colaboración de una profe de teatro que escribió un guión sobre la muerte de Fray Mamerto Esquiú, los chicos producieron un radioteatro. Y después, en historia,
leyeron diarios locales, diarios nacionales, hicieron entrevistas, buscaron información. En todo esto llegó la hora de la implementación. ¿Sí? Ya habíamos decidido el producto final, las actividades, los objetivos, ¿sí? Sobre todo el aprendizaje significativo y el desarrollo de capacidades. Luego la evaluación, qué tipo de evaluación íbamos a hacer. Obviamente tenía que ser constante y formativa, ¿sí? Pensamos en autoevaluación, no tan solo de los alumnos, sino también de nosotros como docentes. Después de que cada alumno pueda hacer una evaluación con el grupo, del grupo con el que trabajó, ¿sí? Y como última parte, este proyecto formó parte de la valoración del segundo trimestre. Entonces también había que poner una nota, pero no sobre el producto final, sino sobre todo ese camino recorrido. Con todo, con los aciertos, con los errores, todo nos enseñaba. Y llegó la segunda etapa. ¿Cuál es la segunda etapa? ¿Qué dice ahí? ¿Qué leen? Otra vez han vuelto como mis alumnos. Implementación. Voy a empezar a ver un poquito. Implementación, muy bien. La implementación tiene dos partes. Por un lado, el lanzamiento, había que mostrar algo. Había que salir de esa rutina del colegio. Había que mostrar que algo nuevo empezaba. Entonces, ¿qué hicieron los chicos? Curso por curso fueron invitando a los alumnos para que en los recreos salgan al patio, los escuchen. ¿Qué más hicieron? Transmitieron en vivo por YouTube sus programas de radio, hicieron flyers, hicieron carteles, porque cada curso tenía su programa de radio, era uno por día. Entonces fueron haciendo todo eso, el lanzamiento. Fueron anunciando que algo nuevo venía, que algo nuevo teníamos en el colegio. Luego tenemos el desarrollo, luego del lanzamiento es el desarrollo, y ahí es donde se implementan todas las actividades que fuimos planificando, ¿sí? Los profes de historia hicieron su parte, los profes de lengua su parte, los de teatro su parte, y los de comunicación social también su parte. Bueno, no pasa. Ahí hay un audio que es el radioteatro, quiero que lo escuchen. Esa es una de las actividades de la parte de teatro. Si pueden, cierren los ojos, así imaginen. Fray Mamertescu llegó al Suncho cansado y abatido, intuyendo acaso que ese espacio terrenal sería el último que lo albergaría. Con la fe intacta, pero la salud deteriorada, el fraile elegido por Dios para hacer una divina labor en la tierra, se recostó en una humilde cama para esperar el llamado del Creador. Padre, recuéstese aquí. José, pronto, busca ayuda. El padre Esquio está muy enfermo. Bueno, hasta ahí nada más porque dura 8 minutos. Si después lo quieren escuchar, se los mando por privado. Muy bien. Luego del desarrollo, en que en cada disciplina fueron desarrollando las actividades, llegó el cierre. ¿Cuál es el cierre? Mostrar ese producto final, que en nuestro caso era la radio escolar. ¿Sí? Entonces en cada recreo, lo anunciaban primero a la entrada, después en cada recreo comenzaban, tenía 2 bloques cada programa, uno dedicado a, bueno, al inicio de la radio. Se presentaban los locutores, nos decían cuál era el clima, ponían música a la que les gustaba, y en el segundo bloque, que es el segundo recreo, estaba todo dedicado a Fray Mamertescu. Ahí también hicieron entrevistas con lengua, entrevista al padre Sebastián, también pasaron los podcasts, que también otros grupos de cuarto también hacían esos podcasts, respondiendo esas preguntas que se habían hecho al principio.
quién es, por qué es importante conocer sobre él, qué es ser beato, qué es la beatificación, ¿sí? Todos podemos ser santos. Todas esas preguntas fueron respondiendo. Luego, al último, como frutilla de la radio, pasamos esa actividad que les hice escuchar recién, que es un radioteatro, ¿sí? Y por último, la última parte, es la reflexión. Acá reflexionamos sobre los errores que tuvimos, sobre los tiempos, sobre qué podríamos mejorar, sobre, bueno, este cierre, digamos que es un cierre abierto, porque apenas terminamos un ABP, tenemos ganas de continuar y de comenzar con otro, y así. Los invito a escuchar la reflexión. Estos son docentes que han trabajado en este proyecto, en este ABP. Hola, mi nombre es Lorena Domínguez, soy profe de comunicación social en el Colegio FASTA y les quería comentar y hablar un poco sobre la experiencia con este proyecto. Nosotros hicimos radio en el colegio. Este proyecto abarcaron las materias de lengua, de comunicación social, de teatro y de historia. Fue una experiencia a nivel personal súper enriquecedora con los alumnos. Fue de ver el nivel de participación de ellos, el entusiasmo con el que quisieron trabajar y participar. No, no tengo palabras para cómo explicarlo. Y ellos pudieron aprender desde la experiencia, desde poder hacer ellos mismos un programa de radio, de ellos mismos buscar las temáticas, buscar el material que iban a tener en ese programa, buscar la música. Bueno, fue súper lindo ver cómo trabajaban en grupo, todos, a pesar de que era un grupo grande, todos participaron. Participaron desde los niños, alumnos que son más tímidos, bueno, también participaron sin sentirse obligados. Fue porque a ellos les interesó esta experiencia. Y después de ahí, el después, increíble, increíble de sentir eso, de decir, profe, nos encantó, ¿cuándo lo volvemos a hacer? Nosotros queremos seguir. Y los chicos que no pudieron participar también, porque ellos querían hacer. Entonces, profe, por favor, nosotros queremos hacer un programa. Entonces, poder tener este tipo de proyectos para que los alumnos se incluyan y se sientan más partícipes, yo creo que es algo que ganan ellos y ganamos nosotros en experiencia. Así que espero que nosotros podamos seguir participando de esta forma con los alumnos y que ellos puedan seguir aprendiendo de esta forma. Me parece que es mucho más motivadora para ellos poder participar así. Muchas gracias. Lo que tenía razón la profe es que hubo un antes y un después con nuestros alumnos. Después de lo que nos tocó vivir con la pandemia, los alumnos eran chicos que no contestaban, y a mí que me gusta hacer muchas preguntas, no hablaban, ¿cómo están? Llegaba al aula, les preguntaba, ¿cómo están? Me miraban, hola, les decía, nada. Después de la radio es increíble, no pararon más de hablar. Yo no sé si estuvo muy bien lo de la radio, ese ABP, o nos quedamos con los alumnos de antes, pero no pararon de hablar. Ellos querían que continúe este programa de radio, porque no se imaginan los alumnos que descubrimos cómo hablaban, cómo se expresaban. No se imaginan todo lo lindo y emocionante de este proyecto. Y tenemos otra reflexión.
Soy la profesora Cecilia Obregón del Instituto Superior FASTA Catamarca, del área de Lengua y Literatura, y quería contarles mi experiencia en cuanto a aprendizajes basados en proyectos. La experiencia fue fructífera, fue sumamente enriquecedora, tanto para mí como docente, como para los alumnos. De hecho, alumnos que no venían trabajando por diferentes cuestiones personales, teniendo en cuenta el contexto actual, han podido lograr una conexión tanto con sus compañeros como conmigo como docente. Han manifestado interés, se han mostrado muy participativos, teniendo en cuenta que al principio, cuando se había planteado esto de trabajar en conjunto, de manera interdisciplinaria, en nuestro caso con teatro, comunicación social e historia, ellos no comprendían muy bien, no podían hacer esta relación, que bueno, luego en el transcurso de varias explicaciones, de insistir, han podido comprender y el resultado ha sido maravilloso. Los chicos se han demostrado o han demostrado la capacidad y el interés, ¿sí?, que se requiere para algo así, para un proyecto, que al principio ellos me comentaban que parecía algo fácil, pero durante la elaboración o cuando lo llevamos a cabo, comenzaron a aparecer las complejidades, por supuesto, de tener que trabajar de manera conjunta con otras áreas, ¿sí? Pero generalmente, de manera general, esto ha sido muy bueno. Bien, y tenemos también la reflexión de los alumnos, porque ellos tenían que hacer una autoevaluación. Primero veamos donde están los 3 chicos, Marines, Bueno, que son los los chicos alumnos. que han hecho el proyecto de la radio. Y después les voy a comentar un poquito sobre el otro video. Hola, nosotros somos alumnos de 4º año del Colegio FASTA y junto con los otros estudiantes realizamos un proyecto llamado APP que consiste en las materias de teatro, historia, comunicación social y lengua. Más que nada se centró en el tema de Fray Mamerto Esquiú y cómo damos su visibilidad al mundo, hablamos de su vida, de cómo fue, de la gente que lo ha conocido y también cómo ha tratado a los demás, lo que logró predicar y lo importante que ha sido su beatificación en nuestra querida provincia que es Catamarca. Bien, les vamos a contar más o menos cómo nos sentimos siendo parte de este proyecto. Por mi parte, me gustó bastante el tema de darle visibilidad a tanto la historia de Fray Mamerto, un poco más también de Carla Cutis, que hablamos. Y lo que no me gustó tanto fue la falta de tiempo para dar a conocer otros temas y otras actividades que no pudimos hacer. Eso es cierto, pese a la carencia de tiempo hemos sabido aprovechar cada segundo informando con juegos, con sorteos y también con entrevistas a padres y a amigos sobre la vida de este querido beato. Y si lo quieren ver de vuelta a la radio, está en el canal de YouTube de la cuenta institucional del FASTA y ahí lo pueden terminar viendo. Muchas gracias por ver este video. De lo que se quejaban mucho era del tiempo, porque duró 2 semanas. Una semana planificamos, presentamos esta idea a los alumnos, las actividades, y después toda otra semana que era para mostrar nuestro producto final. Entonces ellos querían seguir, la hagamos todo, es más, habíamos buscado un aula, la íbamos a pintar, le íbamos a poner radio, ya queríamos que haya una radio en el colegio. Muy entusiasmado. Este fue el proyecto sobre la radio escolar. Paralelo a esto, con alumnos de 1er año, con alumnos de 2º, de 3º, de 5º, de 6º, hicimos otros proyectos con otras profesoras. Del mismo tema, Fray Mamerto Esquiú, por ejemplo, en 1er año hicieron un folleto, y en 2º año, que es lo que les quiero mostrar, unas revistas sobre Fray Mamerto Esquiú. Obviamente que de cada disciplina hacían algo diferente, pero el mismo tema. Y esto es lo que logré grabar hoy de mis alumnos, que nos duró 40 minutos. Pero... Hola, somos los chicos de 2º año A y les queremos enseñar un poco de nuestra valoración integral.
¿Qué hicieron? Cuéntenme. Hicimos una revista sobre Frei Mamerto de Q. Realizamos una revista sobre Frei Mamerto de Q. ¿Qué materias integraron esa revista? Lengua y literatura, historia, formación ética y ciudadana y geografía. ¿Cómo se sintieron? Nos sentimos bien porque era algo distinto a lo tradicional y aprendimos más sobre nuestro Beato Frei Mamerto de Q. Muy bien. ¿Están contentos con esta nueva manera de trabajar? Bueno, ¿vieron qué importante es escuchar a nuestros alumnos? Lo que los motiva, lo que quieren seguir haciendo, lo que no les gusta, y siempre alentarlos a que ellos pueden. Pueden, y ahí está nuestro papel. Acompañarlos, alentarlos para que se lancen a este mundo y hagan lo que quieren, porque esto es solamente tener ganas. Y para continuar, ¿qué observan ahí? ¿Nada? Una valija. Una valija, gracias Ivana, es mi mejor alumna, Ivana, la única que contesta. Una valija, yo los invito a llenar esta valija, a llenarla con sus deseos, a pensar en los miedos que tienen, a pensar en los desafíos, ¿sí? Y a lanzarse a emprender un nuevo viaje, ¿sí? ¿Con quién quiero viajar? ¿Hacia dónde? ¿A dónde voy a parar? Un viaje que recuerden, puedo volver, puedo retroceder y volver a empezar ese viaje, ¿sí? A observar y acompañar a nuestros alumnos para que logren desarrollen sus capacidades y logren un aprendizaje significativo. Bueno, esto es nuestra presentación, lo que queríamos compartir con ustedes. Esperamos que hayan quedado motivados, con ganas de viajar, de hacer estos viajes tan desafiantes, porque en ese camino, en ese viaje que emprendan, se van a encontrar con mucha gente, con muchos paisajes, con muchos compañeros de ruta, y que es más o menos el testimonio que podemos dar nosotros acá ahora que tuvimos que preparar esta presentación para ustedes, esto de, como decía, sí. Ahí les puse en el chat la ficha de ABP con la que nosotras trabajamos, se las pusimos en Word para que esté lista, para que empiecen a completarla y planeen sus ABP. Ya está la valija lista para llenar ahí, así de simple. Les decía que a nosotros también nos ha significado mucho tener que hacer esta presentación para ustedes, porque de verdad que el Colegio de Catamarca es un colegio grande, 130 docentes, entonces nos encontramos pocas veces los profesores, bueno, quizás yo los veo un poco más, pero entre ellos, Claudia y Romina no son precisamente amigas, ni coinciden mucho en los horarios y todo eso, entonces también significó este trabajo en equipo, en ver cuáles son los fuertes de uno, de la otra, para poder acompañarse, si yo me siento bien con esta parte, yo con esta, hagamos. Evidentemente este ABP que nosotros presentamos tiene más que ver con el tema de la oralidad, por el producto final, pero también las chicas que están haciendo la capacitación, yo digo las chicas porque yo en realidad solo hago el módulo para directivos, que es la 8ª parte de lo que hacen las chicas, eso es así. También se están, digamos, armando ahora, porque todavía no terminó esta capacitación, entonces las chicas están haciendo su propuesta para presentar, de la que van obteniendo devoluciones, entonces están trabajando también en otro tema que no sé si lo querés contar, Claudia, rápidamente, porque es más de tu área, digamos, desde donde inicia.
este proyecto, Sí, este ABP. Estoy armando un ABP para los alumnos de quinto. Como yo doy biología celular y la biología celular es algo bastante complicado y abstracto para algunos alumnos, entonces el tema de mutaciones, pensando cómo lo podíamos dar, se me ocurrió con el tema de los transgénicos, y está tan de moda los tipos de alimentación, los tipos de alimentos, entonces relacionarlo por los alimentos transgénicos. Vamos a trabajar con las profes de química, de lengua, de inglés, en la parte de economía, con la exportación y la importación de los alimentos, los tipos de transgénicos, y enseñarles a ver el tema de cómo se hace la mutación, para qué se los altera genéticamente, y bueno, la idea de la palabra transgénico es como bastante impactante, así que bueno, trabajarlo desde ahí, así que bueno, en eso estamos. Eso ya sería para el próximo trimestre. Bien, bueno, muchísimas gracias, chicas. Si tienen preguntas, les diría por el chat que vayan poniendo. Yo les pediría 2 preguntas que contesten. Es una a vos, María Inés, como directivo. ¿Qué es lo que consideras como directivo que es necesario para poder empezar una ABP? ¿Qué es lo que, no en la parte teórica, sino personal? Y lo mismo para las chicas, para Claudia y para Romina como docente. ¿Qué es lo que se necesita para poder empezar este camino? Bien. Me parece que acá lo fundamental es la disposición, las ganas, el animarse, el querer desafiarse a uno mismo y el desafiar a los alumnos. Eso me parece que es lo principal. Si partimos de ahí, ya tenemos mucho. Y buscar con los compañeros con quien podemos trabajar, hacer con qué otros espacios curriculares, conversar, qué temas das vos, qué temas tenés vos, pedir ayuda, pedir a quien sepa un poco más, compartir, soñar, estas ideas hay que compartirlas realmente. Si tengo ganas de hacer esto, y seguro que alguien se prende, ¿no? Y ahí quizás, y si me permiten hacer, no sé si hay directivos, sí creo que hay algunos directores también, esto de pedirles que ante estos intentos que puedan hacer los docentes, que te digan, tengo ganas de hacer esto, hagamos, veamos cómo hacemos, tratar de darle poner a disposición, digamos, el colegio, la infraestructura, los materiales, todo lo que tenga el colegio, para que se puedan llevar a cabo este tipo de trabajos, porque sí, es todo un movimiento, es un cambio de ver, modifica la cultura institucional, la modifica. Por ahí tenemos algunas experiencias que yo las cuento porque son muy graciosas, porque había profesor, a ver, nos pongamos en situación, veníamos de estar encerrados mucho tiempo, volvimos en sistema de burbujas, así que los chicos, a pesar de ser un colegio enorme, no hay tantos como en otros momentos, entonces y esto que decía la profe, estaban muy calladitos, porque a veces estos chicos algunos ni se conocían casi, entonces de repente mucho ruido, mucho movimiento, los profes, a ver si cuándo terminan con esto, era una de las cosas que decían muchos profes, ¿no? Escuchaban el ruido, tengo que dar clase o tengo que evaluar y están haciendo ruido, no puedo hablar, con el barbijo no se escucha, bueno, todo eso que nos quejamos a veces. Entonces implica este cambio de mirada, de pensar de otra forma la educación, ¿no? Y como directivos nos toca acompañar eso también y proponérselos a los docentes. Todo cambio es complicado, difícil, pero bueno, hay que salir un poco de esas estructuras. Así que la disponibilidad, respondiendo a tu pregunta, sería lo que se necesita, las ganas. Bien, perfecto. He visto que Claudia contestó también una pregunta sobre el tema de los contenidos. Justamente algo que estuvieron aclarando mucho es no extraer un contenido de la nada, sino utilizar los contenidos que tenemos que dar en nuestras asignaturas, o que como institución, en este caso la beatificación de Fray Mamerto Esquiú, pero darlo desde la ABP, trabajarlo distinto. Bueno, a ver, Claudia y Romina, si nos quieren decir, ya vamos cerrando,
¿Qué es lo que se necesita como docente para emprender el viaje? Primero conocer nuestras materias, porque a esta altura del año, por ejemplo, ya sabemos qué temas a nuestros alumnos les cuestan más, y con esto de la pandemia también el tema de que no se comunican, de que nos cuesta mucho que nos respondan. Y está bien complicado enseñar en estas circunstancias que estamos hoy en día. Entonces, pensando en el tercer trimestre, en enseñar mediante ABP, es tratar de estos temas complejos que siempre les cuestan y ahora les va a costar mucho más, mediante esta estrategia de sacarlos un poco de contexto y de como que despertarlos, activarlos, sin salirme de los contenidos de mi materia. Entonces, por ejemplo, mutaciones, células, son contenidos que debo enseñarles, que tienen que aprender, pero esta vez los van a aprender de otra forma. Entonces, prepararnos y ya identificar de cada materia, de cada curso, estos contenidos como los más complicados. Y me parece que por ahí vamos a ir bien. Sí, yo también creo que lo principal es ganas, y después cuando uno va a proponer estas ideas que tiene a los directivos, nos alienten, nos motiven, porque eso es fundamental, o algún colega y nos quiere acompañar, porque solo uno no puede hacer nada. Uno solo puede salir bien, puede salir mal, pero lo hace solo y termina muy cansado. En cambio, siempre acompañado con los directivos, con los colegas, salen muchísimo mejor las cosas, nos enriquecemos todos, y uno obviamente se motiva, le gusta, y quiere de nuevo hacer otra cosa, otro proyecto, y ya está pensando en otra cosa. Y esta motivación que tenemos los docentes, la transmitimos a los alumnos. Yo me doy cuenta cuando tienen otra materia y entro yo, hola, ¿cómo están? Y ya empiezan, se paran. Y profe, tenemos ganas de hacer esto y esto y esto. Siempre motivarlo, uno le transmite al alumno lo que es. Bien, bueno, muchísimas gracias. Ahí siguen preguntando, el Colegio FASTA, Carlos Acuti, que está estrenando el nombre, también manda saludos. Bueno, si tienen más preguntas las hacen. Yo cerraría, además de todo el agradecimiento que les están dando de todos los colegios, la experiencia la verdad que nos enriquece muchísimo y nos anima sobre todo a querer seguir en esto. El trabajito que les han pasado, ese Word, es importantísimo porque está bien resumido todos los pasos, todas las cosas que se necesitan para poder arrancar con esto. Obviamente todas las cosas que quieran profundizar, no duden en preguntar, pero con eso ya se puede arrancar como para hacer una ABP. Algo que sí me gustaría resaltar de todo esto que han venido haciendo, como para hacer el cierre ya de este conversatorio, es la importancia que han dado sobre descubrir los talentos personales. Fíjense cómo vamos con esto, respondiendo un poco a nuestro proyecto educativo, ¿sí? Nosotros buscamos jóvenes protagonistas, buscamos una educación personalizada, buscamos sacar lo mejor de cada uno, y aquí nos han presentado que a partir de esta metodología se puede lograr todo eso. Puedo encontrar el alumno que era callado, que le costaba mucho hacer ciertos trabajos, de golpe en una radio, se encuentra, se desenvuelve de una forma espectacular y va manejando un contenido que antes para nosotros le hubiese sido muy difícil manejarlo. Me impresionó incluso en el video que ellos pasaron, no sé si vieron la soltura con la que los chicos explicaban, se mostraban, la seguridad. Bueno, son pequeñas cosas, las inteligencias múltiples, esto que también decían al principio, de que todo lo experimental relacionarlo con las emociones. Bueno, por ahí la veía a Débora, que desde las neurociencias siempre nos insiste tanto, ¿no? El tema de las emociones, cuando los chicos lo viven, es un contenido que les queda y es un contenido que lo quieren profundizar, lo quieren seguir. Motivarlos para la participación es un gran desafío, sobre todo después de este tiempo de pandemia, motivar a los alumnos. Yo creo que ha sido un diagnóstico de todos los colegios, cómo nos ha costado realmente despertarlo. Los adolescentes en general ya venían con este amesetamiento, podemos decir, y la pandemia no nos ayudó para nada.
sino que tuvimos que despertarlos nuevamente, ponernos en marcha, y para eso nosotros como docentes somos los primeros que tenemos que motivarlos. Así que la motivación y el entusiasmo, como también están diciendo aquí, Vanina, es fundamental para poder emprender. Por eso también la pregunta, la teoría es importante, pero si yo como docente, yo como directivo no lo asumo, no resuelvo y no decido que en mi colegio haya lío, como pedía el Papa Francisco, bueno, va a ser difícil poder decir. Incluso cuando preparábamos esto, me contaba que Claudia, por ejemplo, que era una de las profesoras que está adelante, se quejaba de la radio. Era una de las que más se quejaba de la radio, y finalmente, bueno, terminó con este ABP, y bueno, así vamos a encontrar muchas cosas, pero que seguramente es lo que más los motiva a los alumnos, y el aprendizaje que realmente les queda. Bueno, si no tienen más preguntas, aquí siguen agradeciendo en el chat, y que les parece muy bien. Celeste. Ah, no, se le fue la... Sí, yo justo estoy manejando, pero bueno, sí. Manos libres. Quería decir que me encantó la propuesta, que yo hace un tiempo vengo tratando de hacer ese tipo de aprendizajes con mis alumnos. Yo soy profe de Filosofía y Ciencia de la Educación y soy licenciada en Educación y me apasiona las neurociencias. Y bueno, yo lo doy en 6º año, Historia de la Filosofía de la Ciencia, también doy ética. Y hay una de las clases en la que yo planteo una clase de arte, donde les pongo música clásica, y cada uno lleva algo para... Yo incluso también, por supuesto, llevo tizas, o sea, me refiero a las tizas estas, los carbones, un montón de cosas, donde los chicos, yo les doy un tema, ¿sabe? Relacionado con la materia, por decirles, si doy ética, el bien y el mal, y tienen que representar ellos, ¿no? Y ponerle un título. O, por ejemplo, la belleza de la creación, o la realidad, bueno, lo que sea. Después otra cuestión que se me ocurrió, justo estábamos hablando con los chicos de 6º, de la parte de, digamos, de ciencias biológicas, donde yo doy Historia de la Filosofía de la Ciencia, un ciclo de entrevistas a profesionales y alguna temática que a ellos les interese. La mayoría coincidió, yo les propuse algunos temas, y la mayoría coincidió con algo que tenga que ver con psicología, y yo le iba a hablar a Claudia Rearte o a Patricia Orellana, que son amigas que están en ese tema, y también el tema de medio ambiente, el tratamiento de los residuos, bueno, la contaminación ambiental. No terminamos de definir bien el problema, como que tenemos el tema, pero no definimos bien el problema. Y además también yo le había planteado a la profe María Inés, a la directora, que había conseguido que uno de los especialistas que más sabe, un historiador del Beato Mamerto Esquiú, pudiera dar una entrevista, charla, debate, para todos los 6º años, ya que ellos han leído sobre el fraile, va a tener material para preguntar, y podríamos aprovechar esta interacción, y les pareció súper interesante, y me parece que está bueno, que es también una manera de que sea un aprendizaje significativo. No sé qué opinan. Sí, Cele, es súper interesante, después lo charlamos, entonces, así le damos forma. Sí, sí, hay que darle forma. Gracias. Filósofa, que soy muy, o sea, idealizo mucho y tengo que ver cómo le bajo a la realidad. Por eso esta presentación que me dijiste me viene bien para lo de Word, para planificar y ubicarlo y darle como forma y ver que sea realizable. Pero ideas tengo muchísimas, y me encanta esto de las inteligencias múltiples, las estudio, sé de qué se trata, y los chicos se pueden expresar de diferentes maneras y mejorar su autoestima y descubrir sus talentos y descubrirse a sí mismos. Eso está buenísimo. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Creo que es un tema que da para muchísimo, pero sobre todo lo más importante es, ya tenemos las herramientas principales como para poder largarnos con esto, y como les decía, todo lo que se necesite, no duden en preguntar. El tema de la integración de los saberes es algo también que venimos remando hace mucho tiempo, que es muy necesario, y que tenemos que ser nosotros los primeros como docentes a hacerles esa integración a nuestros alumnos para que después puedan hacerlo cuando salgan de nuestro colegio, ¿no?
Lo mismo que este protagonismo. Buscamos que egresen y que todo lo que les hemos enseñado lo puedan poner en práctica, pero no los hacemos protagonistas mientras están en el colegio. Entonces esto de darles las herramientas, darles los espacios, darles el tiempo para que puedan mostrarse y puedan sentirse protagonistas, también los está formando. No es una pérdida de tiempo, no se está perdiendo tiempo, no es que no se está enseñando contenido, sino todo lo contrario. Se lo está haciendo de una forma distinta, que muchas veces es la metodología que más les sirve a ellos, que más les llega, ¿sí? Bueno, les agradezco muchísimo todos los que han venido, algunos han estado mandando mensajes por aquí, otros me mandaban por el celular que estaban con clases y demás, sabemos que por ahí es un día complicado, que algunos todavía tienen clases, pero creo que siempre nos enriquece, siempre nos llevamos mucho para seguir pensando, para seguir planificando, y sobre todo esta última parte de este año tan distinto a todos, donde nuestras ideas siguen surgiendo. Así que quedamos a disposición. Les agradezco muy especialmente al Colegio FASTA Catamarca, que siguen capacitándose en ABP, van a seguir ellos durante un tiempo, van a seguir pensando y haciendo más lío todavía en semejante colegio gigante, encima con lío, medio complicado, pero bueno, les agradecemos muchísimo, les agradecemos esta preparación para poder enseñarnos, sobre todo para mostrarnos desde lo que han vivido y transmitirnos lo que han vivido para que nosotros podamos intentar seguir este camino. Así que muchas gracias a Marinés, a Claudia, a Romina y bueno, y en ustedes, a todo el colegio y a todos los que han podido participar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también por quedarse, por escucharnos y también a la disposición si en algo podemos ayudarlos por ahí, alguna duda que haya quedado. Saben que tenemos correos institucionales, es muy fácil de encontrarnos, así que no hay problema con eso. Lo que podamos colaborar, ahí estamos, seguramente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marinés. Sarita también, la directora general. Gracias, Caro. Gracias por este espacio. La verdad que me siento orgullosa de este trío que está aquí. Y como vos sabés que María Inés, la directora, fue quien dijo, yo quiero hacer esto, y bueno, muy acertado, y estamos para lo que necesiten este equipo, que espero que se multiplique, que sin duda va a ser así. Gracias, Caro. Bien, muchísimas gracias, Sarita. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Caro, por acompañarnos también todo este tiempo. Muchas gracias. No, por favor.